A mí me tocó como alcaldesa, en la época del alcalde Luis Eduardo Garzón, asumir el tema, vivirlo y trabajarlo en la perspectiva de ir solucionándolo en la medida en que la norma no me permitía, pero logramos. Yo quiero contarles la experiencia. Les traje dos documentos que yo creo que pueden servirle muchísimo a esta mesa. El primero es esta investigación que nosotros hicimos desde la alcaldía local de Teusaquillo, que se llama Pobreza oculta en estratos 3 y 4, una nueva realidad en Bogotá. Se los traje en medio magnético para compartírselos. Es una investigación que hicimos en 16 de los barrios que nosotros consideramos en ese momento que tenían esta situación, que están básicamente en las UPZs de Teusaquillo, Galerías y algunos en Quintaparedes. Y encontramos que allí había un fenómeno que atender. Hicimos unas encuestas y visitamos 567 manzanas de la localidad, averiguando qué era eso, qué era lo que estaba pasando y por qué no podíamos aplicar política pública social si teníamos los recursos. En ese momento, recuerden ustedes que nosotros teníamos un plan de desarrollo totalmente social, con enfoque social y programas dirigidos específicamente a la seguridad alimentaria, al tema de la salud, con muchísimo énfasis, pero no podíamos aplicar los programas de la administración del alcalde Garzón, porque había una dificultad, y la dificultad era la encuesta Sisbén. Y esa encuesta Sisbén no me clasificaba a los ciudadanos y ciudadanas de Teusaquillo en niveles 1 y 2, y como no me los clasificaba en niveles 1 y 2, entonces la lógica y la consecuencia jurídica era, mire, es que no se puede aplicar esa política pública porque la gente no está en los niveles 1 y 2 de Sisbén. El estrato tiene un peso altísimo en la encuesta Sisbén, y otra es la percepción, como bien lo señalabas tú, de la persona que va a hacer la encuesta. Le parece que si hay una nevera, un televisor o cualquier tipo de elementos allí, pues entonces no, esa persona no tiene necesidades insatisfechas y la calificación no le da el rango de nivel 1 y 2 de Sisbén. Entonces en eso nos tocó, en esa época, de una manera empírica, ser un poco más creativos y llegar a solucionar el tema, porque además teníamos los recursos aplicados a política social y la gente no me clasificaba. Entonces me di a la tarea de hacer toda esta investigación con un grupo de personas, con recursos de la alcaldía local, para determinar qué era lo que estaba sucediendo allí. Y este documento me parece que es muy valioso para esta mesa de trabajo porque tiene todos los datos estadísticos. Aplicamos una encuesta que tiene 30 preguntas, que la encuentran también ahí ustedes. Yo no sé si Consuelito les va regalando el material. A partir de eso me ha surgido una inquietud inmensa por el tema, y en mi trabajo público hoy como concejal de la ciudad, yo elaboré un proyecto de acuerdo para determinar unos lineamientos de política pública en materia de pobreza oculta. Lineamientos y parámetros que también se los voy a compartir, porque quisiera recibir de ustedes las observaciones, comentarios, sugerencias. Ese proyecto ya dio curso en el Consejo, recibió 2 ponencias positivas en el semestre pasado, pero por trámite no alcanzó a ser aprobado en comisión, motivo por el cual en las sesiones ordinarias del mes de mayo volverá el proyecto a estar circulando en el Consejo de Bogotá, con una connotación que luego les explico y una diferencia de criterio de la administración que la vamos a ver en mi presentación. Yo quiero compartirles primero esta historia que hicimos en esa época en Teusaquillo con el apoyo de City TV. Gracias. Esta noche la historia central la dedicamos a un tema que tal vez para muchos resulte insólito. En la localidad de Teusaquillo, un sector con una amplia historia de gente acomodada, hoy varias familias viven lo que los expertos denominan la pobreza oculta. Ronald Ramírez investigó sobre este fenómeno y Ronald, cuéntenos a qué lo atribuyen los expertos y qué es lo que está pasando allí. Juan Diego, buenas noches. La gente pierde la capacidad de laborar en estos lugares
finalmente son abandonados también por sus familiares y han terminado hundidos bajo el olvido, el deterioro en la salud y de las mismas viviendas. Se estima que en Bogotá hay cerca de 120.000 ancianos en una población vulnerable, tan solamente atienden 45.000. Esos más de 60.000, 70.000 podrían estar en estado estrato crítico. 4, ¿no? Estrato 4, en uno de los sectores más emblemáticos de la capital. Veamos lo que está sucediendo en el sector de Teusaquillo. La pobreza en la ciudad no tiene límites. Fría, cruel y sin sentimientos, llega a cualquier rincón tocando al más vulnerable. Para quienes piensan que la miseria solo se vive en los estratos más bajos de la ciudad, están equivocados. La actualidad muestra otra situación. Teusaquillo, localidad que nació a principios del siglo XX, donde vivieron Gustavo Rojas Pinilla, el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, el expresidente Mariano Ospina Pérez y Luis Carlos Galán Sarmiento. Zona donde está ubicado el Centro Administrativo Nacional CAN, el Consejo de Bogotá, entre otras entidades de gran importancia, hoy se hunde en el profundo deterioro de sus habitantes, donde los más sacrificados son los niños y la población de adultos mayores, en lo que las autoridades locales denominan pobreza oculta. Sí, yo pienso que sí podría llamarse una pobreza oculta, pero va mucho más allá de la pobreza económica. Una pobreza oculta que se camufla en grandes casas que esconden lo más triste de unas personas que luchan por no morir en el abandono. Las familias los tienen en un último cuarto, por allá en un rincón, sin ningún servicio, sin ninguna clase de atención, los tienen ocultos. Así es, los viejos, como cariñosamente algunos los llaman, pagan las consecuencias de una sociedad hostil. No cuentan con una pensión, sus familias ya, sus hijos se fueron al exterior por cosas familiares o de trabajo y quedan en abandono. La preocupación se centra en la falta de atención y recursos destinados por la alcaldía para esta población. Obviamente nosotros estamos sujetos a disponibilidad de recursos. Ese yo creo que es el problema generalizado para la atención de la gente que está en situación vulnerable. Más de 120.000 ancianos podrían estar desamparados. El proyecto en total está cubriendo cerca de 45.600 personas mayores frente a 164.000 que eventualmente estarían en condición vulnerable. En Bogotá, tan solo el 21% de los adultos mayores pertenece al régimen subsidiado de salud. El resto podría estar sin este beneficio. Usted encontró casos realmente dramáticos de personas de la tercera edad que han sido abandonadas por sus familiares y hoy tienen que enfrentar la vida sin mayores recursos. ¿Estas personas bajo qué estado viven? Viven prácticamente aguantando hambre, sin empleo, sin salud. Desde luego, pues el estado es muy crítico, abandonados y bajo la soledad. Estas son 3 historias de muchas que se están registrando bajo la Bogotá, bajo esta pobreza oculta en la localidad. Concepción, María y Lisandro son 3 ancianos que luchan para sobrevivir. El indicador común entre ellos es el desprecio, el abandono y su estado crítico de salud. Habitan en la localidad de Teusaquillo. Por aquí vemos mucha gente muy pobre y llena de necesidades. Mal. Sobre todo las vistas ya no cancionan bien. No tengo quien me colabore. Concepción, de 78 años, vive sola en esta casa del barrio Acevedo Tejada. Su única compañía son Dandy y Muñeco, 2 viejos perros que le brindan el amor y el cariño que sus familiares no le dan. Ellos son los compañeros míos. 2 perritos y la providencia de Dios. La vivienda está a punto de colapsar. Las habitaciones no tienen suelos y techos. Este es el estado de todos los techos de la casa de la señora Concepción. Ella habita bajo esta situación desde hace 40 años. Esto, nada de esto sirve. Aquí para abajo no hay sino tierra. María lucha para sanar las úlceras varicosas que tiene en sus piernas y así poder caminar y lograr realizar sus labores diarias. Y la atención, el asunto de la cabeza, que eso sí me friega mucho. Su sueño es lograr recuperarse y recibir ayuda económica para colocar un negocio que le permita recibir ingresos. Que Dios y la Virgen me ayudara, que yo con mi media salud
poder poner algún negocito o alguna cosa para defenderse uno, si me requiere. Si sea unos cafés con leche vender uno y que dependa uno de eso. Lisandro, de 80 años de edad, lisiado por la artritis, no puede trabajar. Yo trabajé mucho en la mecánica, me arrastré mucho debajo de los carros y tal. Y de ahí a eso me enfermé. Las rodillas, ya no puedo estar de pie. Pero estos casos son solo la muestra de infinitas situaciones que se producen en Bogotá. Con dolor, tristeza y demasiada indiferencia, ellos luchan por vivir en una sociedad que los ha olvidado. Muy difícil, pero en medio de esta tragedia hay quienes quieren salir adelante y buscan una nueva oportunidad sin importar los años o su estado de salud. ¿De qué manera sobreviven, Ronald? Como dicen ellos, sacamos alientos de donde no los tenemos. Lo importante es producir, sentirnos útiles y gracias a la intervención de la Alcaldía Local de Teusaquillo y a la Secretaría de Integración Social pueden trabajar en algo. Finalmente están haciendo chocolates y los están vendiendo a través de un convenio con las universidades que están ubicadas en la misma localidad. Esta sede de la Secretaría de Integración Social ubicada en Teusaquillo se ha convertido en el hogar de María Elena. Yo vivo sola, sí señor, yo me la paso aquí. En una jornada diaria cercana a las 8 horas de trabajo, más de 40 adultos mayores realizan estas chocolatinas. Señora María Elena, ¿cuántas chocolatinas han elaborado hoy? 150. Uno no se acuerda de nada en esto, no se acuerda de nada. Con un trabajo digno, le preocupa la atención médica que no le brindan. Estamos sin atención médica. ¿Qué ha hecho entonces usted para eso? Nada, quejarme y tomar pastillitas. Con la producción de estas chocolatinas puede resolver sus principales necesidades. Con orgullo y fuerza en las manos, labora como un ser útil y productivo. Nosotros nos sentimos muy bien, muy felices, porque estamos produciendo y nos ha ido bien, porque sí nos han hecho pedidos. Elena espera crecer económicamente con una pequeña microempresa dedicada a la producción de chocolate. Funciona esto como una empresa. ¿Se puede pedir chocolates? Claro, ellas están que se trabajan porque están realizando chocolatinas para esta temporada de diciembre que Claro, ya llegó. hay que ayudarlos. El número de teléfono 245-8623, lo repetimos, 245-8623. Pedidos para hacer las chocolatinas si la gente les quiere colaborar. No piden donaciones, piden es trabajo y piden esos ingresos. ¿Qué pasa con las familias de estas personas? Han quedado abandonados y ese es el principal problema. Abandonados, arrinconados bajo la soledad, el abandono y desde luego la tristeza. Muy bien, Ronald, pues para seguir hablando de este tema, tener más detalles de lo que llaman la pobreza oculta que vive la localidad de Teusaquillo, nos acompaña en estudio la alcaldesa local de esta localidad, de esta zona, Sandra Jaramillo. Alcaldesa, buenas noches. Buenas noches, Juan Diego. ¿Qué es la pobreza oculta? La pobreza oculta es básica y fundamentalmente la pobreza la situación que ha venido con la merma de los ingresos de familias de clase media o personas de clase media. Esas eran personas que tuvieron cierto nivel socioeconómico. Por supuesto, el 85% de la localidad de Teusaquillo está compuesto por estrato 4, el 10% por estrato 3 y el 5% por estrato 5. Y la pobreza oculta básica y fundamentalmente es la que tenemos aquí con situaciones como no poder pagar los servicios públicos, no poder llevar a los niños o niñas al colegio, pagarle el transporte o darle la lonchera, básica y fundamentalmente porque la gente considera que definitivamente los accesos a los servicios sociales del Estado son solamente para gente de estrato 1 y 2. ¿Cómo evidencian ustedes que en la localidad hay lo que llaman pobreza oculta? Con Concepción, con Elena, con la gente, pero hicimos también un estudio, Juan Diego, un estudio de caracterización de calidad de vida para medir cómo era la calidad de vida de la gente en Teusaquillo. Sí. Y encontramos situaciones como que hay familias y personas que no comen sino solamente una vez al día,
o que no tienen cómo cubrir los servicios públicos domiciliarios, a pesar de que en Teusaquillo se considera perfectamente que todos los servicios públicos están cubiertos. Cuando uno no tiene para pagar y cuando su ingreso es muy inferior o cuando el 80% de su ingreso se le va en el pago de servicios públicos, hay pobreza oculta. Claro. ¿Quién es el responsable de controlar estas situaciones y por qué sucede esto? Básica y fundamentalmente los responsables hoy somos nosotros. ¿De qué? De poner de presente la situación, de evidenciar que existe, de socializarla. El Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia del alcalde Luis Eduardo Garzón nos dio la oportunidad de conocer de cerca este fenómeno, de aplicar política pública social para personas de clase media, con una condición, y es que las personas de clase media no tienen la posibilidad, si viven en un predio de estrato 4 o de estrato 5, de ser clasificadas dentro de los niveles de Sisbén que permiten el acceso a los servicios sociales que brinda el distrito. Como no tienen ingresos, pues obviamente no tienen acceso a la seguridad social y tampoco se les puede brindar por parte del distrito la vinculación al Sisbén. ¿Es eso lo que...? De acuerdo, el Sisbén es una herramienta de medición que permite acceder a los beneficios sociales. Sí. Para clasificarse en el Sisbén y poder acceder, básica y fundamentalmente se tiene que tener una condición y es vivir en estrato 0, 1 o 2. Vivir en estrato 4. ¿Y no se podría medir la pobreza más por la realidad que por el estrato, como vemos en estos casos? Por supuesto, eso es lo que estamos haciendo hoy, eso es lo que le estamos diciendo a la ciudad, porque este fenómeno que vive la clase media no es solamente en Teusaquillo, es un fenómeno de la ciudad. Y entonces eso es lo que le estamos diciendo, necesitamos la herramienta que nos permita que las personas de clase media, los que viven en un predio de estrato 4, también puedan ser clasificados como pobres cuando su nivel de ingresos no coincide con lo que realmente necesitan para tener cubiertas sus necesidades básicas. Pero la pobreza oculta, como usted nos lo ha mencionado, no afecta, como lo vimos en las notas de Ronald Ramírez, no afecta solo a las personas de la tercera edad, también a niños y a adultos. De acuerdo, no es un fenómeno exclusivo ni tiene una población definida en cuanto a la vulnerabilidad considerada en materia de la edad. Podemos tener niños y niñas, mamás, personas entre 15 y 45 años, que son 69.000 personas que viven en Teusaquillo entre 15 y 45 años. ¿Y cuántas en esa condición? Hay personas aquí que no tienen ingresos, que no pueden conseguir empleo, que a pesar de que estén graduados, posgraduados y tengan una profesión y sean idóneos, a veces no pueden conseguir trabajo. ¿Y tienen el censo ustedes de ese número? Tenemos los datos que nos ha suministrado el DANE en el censo y tenemos hoy una construcción de unos indicadores que estamos desarrollando para medir esos niveles. ¿Qué acciones concretas tomar para solucionar esta dramática situación? Las estamos tomando. Hoy tenemos acceso de 600 personas a los comedores comunitarios. Tenemos 250 adultos y adultas mayores que están beneficiados con los programas de la alcaldía local en suministro de bonos, que se pueden intercambiar por alimentos o medicinas. Tenemos acceso al hospital, tenemos familias que definitivamente por vivir hacinadas tienen problemas de violencia intrafamiliar y ahí hemos atendido cerca de 1.000 personas en conjunto con el hospital de Chapinero. Estamos haciendo, pero necesitamos que las personas sepan que pueden acceder a los servicios que brinda el Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia, que las personas no tengan restricción de ir y contarnos y mirar que definitivamente, Juan Diego, hay posibilidades que tienen un derecho y que nosotros como autoridades estamos en la tarea de cubrir y de garantizar esos derechos. La gente que es de estrato 4 sí va a informarles a ustedes de la situación que están padeciendo, es decir, no hay vergüenza a veces de comunicarlo. Es difícil, pero lo hemos logrado. Estamos haciendo esta tarea de contarles que existe la pobreza oculta, de contarles que hay programas y de, por supuesto, la pretensión va más allá. La pretensión va a decir, hombre, reconozcamos el tema, pongámoslo en la mesa, digámonoslo claramente y hagamos la tarea de poder disponer recursos. Ahora oía yo en el testimonio que la gente considera a veces que es por falta de recursos, pero no es eso solamente, es la conexión que debe existir entre
el empoderamiento del ciudadano de decir, hombre, yo tengo un derecho, tengo una necesidad y hay unas autoridades. En ese momento la tarea más importante que tenía la administración era visibilizar el problema, que es un poco la idea de esta mesa. Ustedes se preguntarán, y bueno, desde el 2007 hasta hoy, que fue cuando hicimos esa tarea, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado, aunque parece que no hubiera pasado mucho, logramos que ese tema, a partir de las investigaciones que se habían realizado, del trabajo que se había realizado por el sector salud, el hospital de Chapinero y demás, se pudiera poner ese tema en la agenda pública. Y hoy existe un logro, aunque parezca mínimo, en materia de política pública. La administración, esta administración de la Bogotá Humana, reconoció que existe la pobreza oculta e hizo un estudio en planeación distrital reconociendo el tema. Y hizo el esfuerzo de decir qué es la pobreza oculta y cómo está considerada. No llegó a la definición porque partimos de que como que aquí se dan muchos conceptos, pero no hemos podido llegar a una definición unánime. Planeación distrital dijo que había 5 criterios para definir qué era la pobreza oculta. Y los criterios básicamente fueron, miren, si el gobierno mide los pobres y no los encuentra, hay una franja de población que no está considerada allí, ahí hay pobreza oculta. Cuando el gobierno diseña sus indicadores y esos indicadores tienen sesgos, y no existen no ven todos los criterios, ahí también puede haber pobreza oculta. O cuando existen parámetros ya muy preconcebidos, y es pensar que cuando alguien tiene, por ejemplo, un predio, tiene capacidad económica para pagar. Hemos evidenciado en el tema del predial, específicamente en este momento, que hay personas de clase media que tienen predios ubicados en estratos 3 y 4, pero no tienen la capacidad económica para pagar el predial, ni muchísimo menos para asumir el aumento exagerado de los avalúos. La Contraloría de Bogotá hizo un estudio acerca de cuánto habían subido los avalúos en los últimos años y encontró cifras exorbitantes, y sobre todo esto le pega a las personas de estrato 3 y 4. Encontró que el predial había aumentado en cerca del 80%, e incluso había predios en donde en los últimos 5 años ha subido más del 100% el impuesto predial. ¿Por qué? Por el aumento de los avalúos, que no se ve reflejado, por supuesto, esto en la calidad de vida de las personas, porque los predios van disminuyendo su calidad constructiva y demás por el paso del tiempo, por la falta de mantenimiento, pero los valores han subido por los sectores donde están ubicados, y la gente, sobre todo cuando tienen unos ingresos mínimos o no tienen ingreso, pues no está en la capacidad de pagarlo. Entonces existen ya ciertos paradigmas que dicen, mire, si alguien tiene un predio, pues no es pobre, si es de estrato 4 menos. Entonces planeación dijo, mire, a partir de ahí, de ese criterio, puede entenderse que hay pobreza oculta. Otro criterio es cuando voluntariamente se oculta el fenómeno. Entonces hay personas que mantienen un poco la apariencia y no pueden, por ejemplo, pagar los servicios públicos, ese tipo de cosas que se logran evidenciar cuando uno revisa o no logran el aseguramiento en el servicio de salud. Ese es otro criterio. Y hay un quinto criterio que es un criterio básico de política pública, y es que si se mira la pobreza estructural y se le da énfasis en un ejercicio de gobierno, pues la pobreza coyuntural queda marginada y no se atiende a través de políticas públicas. Yo traté de hacer la presentación en el marco de las preguntas que me hicieron, y entonces la primera pregunta es: ¿cuál es la aproximación conceptual que tiene la administración distrital frente al tema de pobreza oculta? Nosotros en su momento nos atrevimos a lanzar una definición en el 2007 para decir qué es la pobreza oculta, y es el estado de pobreza que no ha sido detectado por los indicadores oficiales,
que determinan esa condición en Colombia, en ese momento los métodos de estratificación y del CISBEN, que eran los que mandaban aquí la parada, porque ahora ya las mediciones de pobreza han utilizado otros métodos a partir del año 2011, otras metodologías. En el proyecto de acuerdo que nosotros le pasamos al Consejo, dijimos que consiste en la franja de población ubicada en estratos medios que no está registrada en condición de pobre en las estadísticas oficiales de estratificación socioeconómica y en las de medición de pobreza. Entonces, cuando la doctora nos estaba presentando su investigación, fíjense cómo ella nos decía, mire, es que aquí no nos coinciden las cifras con los pobres, nos da más bien que el índice de calidad de vida está bien, que la empleabilidad está bien en Teusaquillo, pero resulta que la realidad es otra, y la realidad la vemos en el día a día, es absolutamente evidente, pero entonces la estadística no nos da los estudios y la forma de parametrizar. Por eso nosotros consideramos que la pobreza oculta es esa situación que no ha sido registrada en los indicadores oficiales, por eso es oculta, porque no se ve, no se nota. Más adelante les voy a mostrar en cifras cómo el distrito ha avanzado un poco en reconocer y mirar esa problemática. Entonces yo les contaba a ustedes que nosotros hicimos ese estudio de caracterización en 567 manzanas y encontramos más o menos el 22.7 de hogares en esas manzanas que estaban en situación de pobreza oculta. ¿Qué quería decir eso para nosotros en ese momento? Las personas no tenían cómo acceder al tema de la seguridad alimentaria y que mirados bajo la línea de pobreza y la línea de indigencia tenían un ingreso muy inferior a 267.000 pesos para esa época por hogar en línea de pobreza y 90.000 en línea de indigencia en ese momento. Esos hogares que nosotros contamos en esa condición nos arrojó una cifra de 6.400 hogares más o menos, 19.500 personas en condición. Los pudimos medir en esos 16 barrios con esa metodología. Y encontramos que efectivamente lo que tiene que haber de aquí para allá es una respuesta de la administración, pero que va más allá de lo local. Desborda los límites de competencia de lo local, porque es que las políticas públicas, digamos, lo local puede atender, como bien lo decía el doctor Iván Fresneda, puede atender los subsidios, puede atender un grupo que esté focalizado, un determinado programa puede llegar a una población determinada, pero el nivel de cobertura es muy bajo frente a lo que realmente se requiere. Y como bien lo decía Efraín, el tema de productividad. Aquí no se trata solamente de introducirnos al régimen subsidiado, cambiar el CISBEN, porque eso no lo vamos a poder hacer, pero sí generar políticas públicas y dinámicas de productividad o de exención de impuestos. ¿Sí? Hay personas que tienen, personas mayores que tienen una pensión. Yo he recibido ahora muchas quejas en el Consejo. Una pensión de 600.000 pesos u 800.000 pesos y el predial les llega por 5, 6 o 7 millones de pesos. Entonces es imposible para alguien en esa condición poderlo cubrir. Entonces, ¿qué es lo que ¿a dónde tiene que llegar la política pública? La política pública tiene que llegar incluso a ese tema tributario, hacer exenciones de impuestos para personas que tienen además esa condición que no va a cambiar. Una persona que está pensionada con 600.000 u 800.000 pesos, que tiene, ese es su único ingreso, si lo tiene, porque hay muchas personas que no están cubiertas por el régimen de seguridad social en esta situación. De esos 19.600 que nosotros encontramos en Teusaquillo, el 95% de esas personas no estaban cubiertas con el régimen de aseguramiento pensional, o sea, no tienen cómo acceder a un ingreso. Si esa situación va a ser permanente y no va a poder cambiarse, pues la política pública tiene que llegar a eximirlo del pago del impuesto, porque es que lo único que tiene es un predio, y no la respuesta que a veces fríamente se da por parte de las autoridades, y es, pues venda la casa,
Y ustedes yo creo que han escuchado muchísimos esa respuesta, venda la casa. Pero bueno, acá estamos en una mesa propositiva para construir entre todos, ¿cierto? Para mirar cuáles son los avances y cuáles son los retos que tenemos. Pero un poco venda la casa no es la solución es que la política pública llegue a intervenir en esta población. ¿Cuál es el avance y el logro que ha hecho la administración distrital? Que a mí sí me parece muy importante. Es que la administración distrital, aunque a mí no me cuadran las cuentas, no sé Camilo si me avanzas a mí no me cuadran las cuentas y les voy a decir por qué no me cuadran las cuentas. Planeación distrital pasa al siguiente y ahorita nos devolvemos. Planeación distrital es un esfuerzo muy importante, porque no es fácil, y aquí nos hemos dado cuenta en esta mesa de trabajo que no es fácil detectar la pobreza oculta, ni muchísimo menos medirla, y los recursos son insuficientes para hacerlo. Hizo el esfuerzo de medir la pobreza oculta en estas localidades: Usaquén, Puente Aranda, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Rafael Uribe y Kennedy. Y dijo en el año 2013 que había 39.138 hogares en situación de pobreza oculta en esas localidades, porque el dato final dio 40.000 hogares, porque no puso allí algunas localidades que quedaron por fuera. Pero si ustedes se dan cuenta, curiosamente no está Teusaquillo en esa medición. Es lo primero que quiero que miren. No estamos nosotros aquí. Yo también me acuerdo que yo también vivo en Teusaquillo. Entonces nosotros no estamos aquí. Pasa lo siguiente, que es el estudio que nosotros hicimos, nos dio 6.400 hogares, 19.500 personas en situación de pobreza oculta. Esa estadística, o sea, seguimos ocultos hasta para planeación distrital. Ok, quiero que miren eso. Ahora devuélvete, por favor. Ahora bien, resulta que en la encuesta del año 2011 que hizo planeación, dijo que había en estrato 3 y 4 69.415 hogares sin capacidad de pago. Esa es una evidencia clara de que la medición de los 39.000 no está muy ajustada a la realidad, y habría que tomar otros filtros o buscar otras alternativas de medición. Pero fíjense cómo ya aquí la cifra es casi 70.000 hogares que no tienen capacidad de pago. Eso nos indica que podría haber pobreza oculta en esos lugares, en esos hogares. Sin embargo, a pesar de que las cifras no me cuadran, lo que sí me parece bien es que hayamos tenido en el distrito un avance para reconocer el tema y para poderlo poner en la agenda pública. Esa es la parte que nos importa en este momento. Lo otro es que a través de este ejercicio, y yo sí quiero llamar la atención aquí del programa Bogotá ¿Cómo Vamos?, que ustedes sí son los que nos pueden ayudar, porque fíjese, doctor, cómo han pasado desde la investigación de la doctora que mira datos del 2004 a hoy, 11 años. 11 años en los que el tema se ha salido por todas partes, se nos sale por los poros de todas las localidades y de los que vivimos esta situación, y sin embargo no hay una respuesta en materia de política pública. La administración tuvo la oportunidad de analizar el proyecto de acuerdo que yo pasé. Me dicen, mire, su proyecto es viable jurídicamente, su proyecto es viable técnicamente, su proyecto es viable desde todas las ópticas, pero ¿sabe qué? Es que en Bogotá no se necesita una política pública para atender a las personas en situación de pobreza oculta. Esa es la respuesta que yo ya tengo de la administración distrital. No se necesita una política pública, porque es que todas las políticas nuestras apuntan al tema de la exclusión de la pobreza, la disminución de la pobreza. Entonces, ¿cómo así que se necesita una política pública? Y yo les digo, no señor, claro que se necesita la política pública, porque es que resulta que
yo no creo que el secretario de Hacienda nos vaya a eximir del pago del predial por su buena voluntad. No creo que pueda el secretario de Integración Social promover políticas para personas de tercera edad que no estén en los niveles 1 y 2 de Sisbén. Entonces, ese es un poco el tema del reto que se tiene frente a esta mesa de trabajo. Es lograr convencer a la administración distrital de que sí se necesita una política pública. Lo segundo que yo estoy proponiendo en este trabajo es hacer un indicador. Un indicador que nosotros propusimos en este trabajo que yo les regalé en el CD. Nosotros lo propusimos y lo hicimos en Teusaquillo. Entonces este indicador lo que hacía es que por vía de excepción, me permitía generar una forma jurídica de atender a la población cuyos niveles de Sisbén 1 y 2 no estaban, pero que sí, al hacer la excepción, podía estar en situación vulnerable y podía estar focalizado como pobre realmente y podía ser atendido por la política pública o por los programas sociales. En ese contexto, lo que creo que se necesita aquí es muchas voces, poniendo su conocimiento, su capacidad, su entendimiento y sobre todo su trabajo en función de este tema, para decir si se necesita esa política pública, se necesita hacer un indicador para que no dependamos de la voluntad. Usted llega al hospital público, pero resulta que usted no está registrado en las bases de datos, ni como beneficiario del Sisbén, ni tiene su carnet de la EPS, o no está registrado como que usted pertenece a una EPS, motivo por el cual usted no es atendido. Y si no tiene ingreso, no es atendido. Esa franja de población es la que le interesa a la pobreza oculta de este estudio, y a la política pública le tiene que interesar esa franja de población, porque es que la Constitución política señala que el Estado es el responsable de garantizar derechos como la vida, la salud y en la seguridad. Y en ese contexto el Estado sí es responsable, lo que pasa es que no tiene o adolece de la herramienta jurídica para hacerlo. Y como adolece de la herramienta jurídica para hacerlo, a nosotros se nos ha ocurrido, digamos, con un grupo de personas que hemos venido desarrollando este trabajo, con ustedes y con muchos de ustedes que me conocen y los conozco, que me ayudaron cuando yo estuve en la alcaldía a hacer mi trabajo. Hay que construir el indicador, ponerlo en todos los proyectos de inversión social. No es que haya que generar otros recursos, creo yo, doctor, y creo yo que no hay que generar más recursos, sino que hay recursos que se pueden focalizar desde los programas que ya existen. Simplemente que por vía de excepción se introduzcan en los proyectos de inversión a las personas que están excluidas. De hecho, la Secretaría de Integración Social lo hizo en su momento con los comedores comunitarios. Después, más o menos en el año 2008-2009, ellos generaron por vía de excepción la inclusión de personas que no tenían niveles 1 y 2 de Sisbén en los comedores comunitarios. Entonces, yo lo que creo es que hay que darle forma jurídica y hacerlo de obligatorio cumplimiento para que sea posible que las personas que están en situación de pobreza oculta sean atendidas por la política pública. Es un poco la experiencia que nosotros tenemos, y el llamado es a que desde esta mesa de trabajo se haga una fuerza común y conjunta, doctor, para poder hacerle ver a la administración que efectivamente sí existimos. En alguna época, cuando entraba a los escenarios públicos, me decían, aquí viene la alcaldesa de la pobreza vergonzante. Yo les decía, no. Le decía al alcalde mayor, no, a nosotros no nos da pena ser pobres. Nosotros necesitamos la garantía de nuestros derechos como ciudadanos. Un poco visibilizar el tema, y esta mesa tiene esa característica, y es poder unir todas estas voluntades en torno al tema del trabajo investigativo de la universidad, el trabajo que nos acaba de presentar la doctora, que es una investigación bastante juiciosa, que yo creo que le pone a esto mucho más contenido,
porque solamente de echarse el cuento, la gente en la administración pública no nos va a creer, pero si tenemos datos, cifras y evidencia, lograremos trascender en la política pública. Muchas gracias.